Shalom, mis queridos amados hermanos, les saludo una vez más con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Le doy la bienvenida y le bendigo en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, que estemos juntos en este segundo día del culto especial, de oración especial por Año Nuevo. Nuestro maravilloso Dios nos ha iluminado que este año dirijamos hacia el crecimiento de la iglesia, un crecimiento conjunto, juntamente crecer y madurar hacia Dios, hacia nuestro Señor Cristo. Ayer estuvimos escuchando la palabra sobre la familia y hemos orado por la familia. Hoy vamos a escuchar la palabra sobre pequeños grupos organizados dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo que componemos. Y después estaremos orando por los grupos pequeños. Y de esta manera vamos a estar recibiendo la gracia y la bendición de Dios, sobre todo como grupos pequeños, organizados dentro de la iglesia y como instrumento de nuestro Señor Jesús. Sirvamos este ministerio tan importante, tan precioso, magnífico, y fructifiquemos y hagamos historia de nuestro victorioso Cristo Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que sea así. Amén, aleluya. Entonces iniciamos este segundo culto de oración especial por Año Nuevo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias porque tú nos has convocado una vez más para estar contigo en tu presencia. Sobre todo, orar especialmente por este Año Nuevo. Señor, sabemos que tú nos has dado una nueva meta según tu perfecta voluntad hacia nosotros. Que levantemos familia, que crezcamos la iglesia en forma conjunta. Por supuesto, dirigiendo siempre hacia ti, nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos que la palabra de hoy sea tu palabra, que nos toque nuestros corazones, que nos transforme y que además podamos obedecerla. Y así, Señor, que este culto sea un culto de comunión, una comunión profunda, encuentro personal y total contigo, Señor. Sobre todo, recibir la sabiduría y la gracia en cuanto al grupo pequeño que componemos dentro de la iglesia, que siempre ha sido instrumento tuyo, Señor. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios con una alabanza. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Él nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, 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 y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, 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 Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 7. Leamos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, vemos hoy que el versículo 3 inicia diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios, con su poder divino, dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, ¿a qué se refiere o a quiénes se refiere cuando está diciendo nos han sido dadas? ¿Quiénes son nosotros? En el mismo versículo 3 continúa diciendo: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, Señor, se refiere a los que conocen a quien les llamó, es decir, los llamados de Cristo, y es consciente de ello. Mis queridos hermanos, Dios ha dado con su poder divino los pertenecientes a la vida y a la piedad, a los consagrados a Dios, a los llamados conscientes de Cristo, es decir,
a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia como cuerpo de Cristo. Siguiendo con el texto de hoy, en el versículo 4, la parte de atrás, dice, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí vemos que dice la naturaleza divina. Es la traducción del original griego Theias Phuseos. Theias significa literalmente Dios, es decir, la naturaleza de Dios. Entonces estos versículos están diciéndonos a nosotros, Dios con su poder divino dio a los llamados conscientes de Cristo, los pertenecientes a la vida y a la santidad, a fin de que no seamos arrastrados por la corrupción y el pecado del mundo, sino que seamos partícipes a la naturaleza de Dios. Aleluya. Y en ese sentido, los versículos 5 al 7 explica de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, toda la fidelidad y el esfuerzo, por esto mismo añadid a vuestra fe, comenzando de la fe, virtud, y de virtud al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, piedad afecto fraternal, hasta el amor de Cristo. Son magníficas virtudes que representan la naturaleza de Dios, que nosotros los llamados conscientes de Cristo tenemos que participar, para no ser arrastrado por la concupiscencia, por el pecado, por la corrupción del mundo. La palabra perfectamente nos indica que tenemos que poner toda nuestra diligencia, nuestros esfuerzos. Pero evidentemente, estas virtudes de la naturaleza de Dios no es fácil. Una ya es difícil, pero todas ellas evidentemente se ven muy difíciles. En el mundo hay y hubo personas excepcionales que llegaron a un estado altamente desarrollado en lo moral, en lo ético. Llegaron a través de su férrea voluntades y esfuerzos y lograron ser personas admirables. Pero mis queridos hermanos, la indicación de la palabra de hoy no se trata de estos grandes logros éticos y morales de este mundo. Tenemos que saber perfectamente la naturaleza de Dios, que nosotros los llamados conscientes de Cristo tenemos que participar, y los logros de este mundo que consiguen estos grandes hombres moralistas y éticos son totalmente diferentes. Los grandes de este mundo llegan a ese estado por su propio esfuerzo y voluntad, y por eso ellos mismos son reconocidos, aplaudidos, son glorificados. Sin embargo, los llamados de Cristo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros nos vamos añadiendo las virtudes de Dios a través de nuestra diligencia, pero basándose en el poder de Dios que Dios nos ha dado para la vida, para la piedad. Por eso los llamados de Cristo como comunidad de Él, nos vamos creciendo, pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Por tanto, quien aparece, quien se luce es Cristo. Quien se gloria es Cristo. Quien se gloria es Dios. Es totalmente diferente desde el inicio hasta el final. Pero el problema es que aún dentro de la comunidad de los cristianos siguen habiendo los que quieren alcanzar a la naturaleza de Dios a través de su propio esfuerzo y su voluntad. En la época de Jesús eran los líderes religiosos, como los sacerdotes, fariseos, escribas.
Ellos decían que nosotros con nuestros propios esfuerzos vamos a cumplir con la ley y así seremos consagrados a Dios. Hoy también siguen habiendo fariseos modernos, escribas modernos en la comunidad de los creyentes. Pero sin embargo son falsos. Son los que tergiversan la enseñanza de Dios y traen caos en la vida de fe de los creyentes. Mis queridos hermanos, el texto de hoy y las demás escrituras de Dios es bien clara y simple. Nosotros los creyentes, llamados y conscientes de ello, como integrantes de la comunidad y el cuerpo de Cristo, sí tenemos que ser diligente, fiel en participar en la naturaleza de Dios, pero no solamente con mi propia voluntad y esfuerzo, sino con la gracia y los dones, las virtudes que Dios que nos ha dado a través de ese poder divino que solamente Él puede darnos. Esa diligencia basada en la gracia de Dios, pero esforzándonos juntos, participando juntos, añadiendo juntos a partir de la fe. La fe se añade a virtud, de virtud conocimiento de la palabra de Dios, ahí a dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal entre los hermanos y culminar con el amor de Cristo Jesús. Si se trata de hacer solo, con mi propia voluntad y esfuerzo, tal vez pueda llegar a un estado donde el mundo le pueda reconocer y aplaudir, pero nunca podrá llegar a participar a la naturaleza de Dios, mucho menos parecerse a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Dios siempre quiso que su pueblo vaya participando a su naturaleza. Vayamos creciendo, vayamos madurando hacia Cristo Jesús. Pero siempre Dios utilizó una metodología muy especial. Dios utilizó pequeños grupos de hombres, personas que Dios eligió, Dios lo usó. Dios quiso y quiere su reino, que toda la gente venga y que sean salvos, sea una multitud, pero siempre comenzó con pocas personas elegidas. En el Antiguo Testamento vemos que Dios elige a Abraham, un don nadie, no era alguien muy especial de la historia. Ha elegido su pequeña familia. Cuando llamó ni siquiera tenía hijo, luego Dios le concede hijo. Y a través de ese pequeña tribu, levantó un pueblo descendiente de Abraham, Israel, una nación, pero tampoco era gran nación. Pero sin embargo Dios utilizó estos pequeños instrumentos para hacer su gran historia, para que llegue Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús también, cuando vino, se dirigió a la multitud. Él trabajó con la multitud, pero eligió a pocos para sus discípulos. Y con sus discípulos hizo el trabajo especial de evangelización. Y estos pocos discípulos, a su vez, también formaron otros discípulos, otros pequeños grupos. Dentro de la iglesia siempre hubo varios grupos diferentes. De esa manera Dios hizo servir al gran reino de Dios y a su iglesia. La historia más de 2000 años de la iglesia de Nuevo Testamento demuestra que siempre comenzó con un pequeño grupo de oración. Desde ahí otros pequeños grupos, iglesias familiares, células. Así los llamados conscientes, aunque pequeños grupos, pero juntos, se diligenciaron para participar a la naturaleza de Dios, crecieron y fueron pareciendo más y más a Cristo, y de esa manera
Dios hizo su gran obra. Desde la fe, la virtud, conocimiento de la palabra de Dios, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal entre los hermanos, hasta el amor de Cristo. Aleluya. Mis queridos hermanos, nuestra iglesia también tenemos pequeños grupos, células, escuelas, clases, grupos de estudios, etcétera, etcétera. Son instrumentos levantados según la buena voluntad y agradable y perfecta de nuestro Dios. Pero mis queridos, tenemos que saber que solamente la existencia de grupos o organizaciones no hará diferencia. No hará que crezca automáticamente y parezcamos a Cristo Jesús. La iglesia, como dice hoy la palabra, tenemos que participar juntos, diligenciando, poniendo nuestro esfuerzo en la naturaleza de Dios. No será suficiente con los esfuerzos de algunos pastores y algunos líderes. Todos los que sientan llamados y que son conscientes de Cristo, junto hay que poner nuestra diligencia. Por supuesto, con las virtudes de la vida y la piedad que Dios ya nos ha dado. Mis queridos hermanos, quiero que tengan seguridad de esta bendición de Dios. Dios nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo necesario para que podamos participar en su naturaleza, crecer y madurar hasta la plena estatura de Cristo Jesús. Y además nos dio estos pequeños grupos de la iglesia. Mis queridos hermanos, que este año 2022 sea un año de participación diligente de todos los hermanos, cada uno en los diferentes grupos que han sido designados. Que no sea organizaciones como máquinas funcionando pero sin vida. Aunque se mueva, no tiene vida una máquina. Trabaja, produce, pero no hay vida. Los pequeños grupos tienen que ser órgano, no organización, órgano vivo de Jesucristo, con el dinamismo de la vida y la piedad de Cristo, participando activamente en la naturaleza de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en esta tarde, segundo día del culto especial de oración por Año Nuevo, sobre todo dedicando a los pequeños grupos dentro de la iglesia como instrumento de Dios. Vamos a orar juntos de esta manera. Vamos a hacer 3 oraciones conjuntas, después cada uno individualmente. Y así terminamos el culto de hoy. En primer lugar, vamos a orar así. Agradecemos, Señor, por hacernos conscientes del llamamiento de Cristo y partícipe de su iglesia, su cuerpo. En segundo lugar, queremos ser participante diligente de la naturaleza de Dios e ir pareciendo a Cristo Jesús. Por tanto, pedimos que seamos más fieles, diligentes, con los dones que ya recibimos, no solamente con nuestros propios esfuerzos. Y por último, que sirvamos bien desde los pequeños grupos, conforme a la voluntad de Dios. Que así los grupos de la iglesia sean revividos, siempre con tu gracia. Oramos entonces estas 3 oraciones, luego nos quedamos orando individualmente y así terminamos segundo culto de cultos especiales de oraciones por Año Nuevo. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Hoy hemos recibido la palabra sobre los grupos pequeños como instrumentos tuyos en la iglesia. En primer lugar, agradecemos porque somos conscientes del llamamiento tuyo. Somos conscientes de
que somos participantes de tu iglesia en tu cuerpo. Muchas gracias. Señor, así como integrante de tu iglesia, queremos ser también participante diligente a tu naturaleza. Ir cada vez pareciendo a ti, Jesucristo. Por eso, Señor, pedimos que cada vez seamos más fieles y diligentes. Sin embargo, con los dones que tú ya nos diste, no con nuestras voluntades, nuestros propios esfuerzos. Por último, Señor, donde pertenecemos, dentro de los pequeños grupos como instrumento tuyo, pedimos para que podamos servir bien, conforme a tu voluntad, Señor. Que todos los grupos de la iglesia sean revividos con tu gracia. Que sea lleno de tu vida, que haya realmente participación en tu naturaleza. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.